Nosotras somos el equipo 5 nuestro equipo está conformado por Layas García, Camila Valeria, Rincón García, Vanessa Marián, Robles Guerrero, Marintia, Rodríguez Ávila, Carmen Guadalupe y Sánchez Soto, Karina Lisbeth. Nosotras les vamos a hablar acerca de la investigación psicolítica y psicodélica. Esperemos que sea de su agrado. Tenemos un desarrollo histórico. Esta investigación se basa mucho en esto, ya que hay ciertos puntos en la historia que marcan un antes y un después para este tipo de psicología y los tipos de terapia que se utilizaban en ellos. Las primeras fechas importantes fueron a finales del siglo XIX, donde surgen los primeros intentos de utilizar herramientas farmacológicas para influir sobre el estado de ánimo en psicoterapia. Se emplearon el éter, el cloroformo y el hachís para inducir y profundizar en el estado hipnótico. A partir de ahí, comienzos del siglo XX, más específico entre las décadas de 1920 y 1930, un grupo de psiquiatras intentaron ampliar las opciones psicoterapéuticas disponibles en aquella época, que eran la hipnosis y el psicoanálisis, usando dosis subnarcóticas de barbitúricos. En estos experimentos observaron que muchos pacientes mostraban un discurso fluido y decidido en la fase de recuperación de la narcosis barbitúrica, divulgando detalles íntimos. A partir de esas observaciones se desarrolló un procedimiento conocido como narcoanálisis, en el que se administraban dos barbitúricos, sodium anital y sodium pentotal, en dosis bajas. Las secreciones de narcoanálisis facilitaban que los pacientes recordaran y revivieran de forma intensa las experiencias y conflictos traumáticos olvidados y reprimidos que les estaban generando malestar en el presente. Otra fecha importante fue entre 1931 y 1947. Baroni, que era un psicoanalista italiano, usó una mezcla de mescalina y semillas de datura. La datura es esta planta que pueden observar en pantalla, es como una planta pues que va más encaminada a los alucinógenos. En este testimonio adjuntó parte del psicoanálisis, sin embargo, fue a partir de los primeros experimentos clínicos realizados por Stowe en 1947 con la dietilamida y del ácido lisérgico, que es lo que conocemos como LSD, que fue descubierto en 1943 por el químico suizo Arvid Hoffmann, que se descubrieron y reconocieron los aspectos psicodinámicos de la experiencia con alucinógenos. En 1953, Hofer y Osmond fueron dos investigadores ingleses y observaron que muchos alcohólicos pertenecían abstenidos tras la experiencia del delirium tremens y decidieron usar altas dosis de LSD con el objetivo de producir un estado similar al delirium tremens, creyendo que así podrían inducir la abstinencia. Sin embargo, los pacientes que solo tuvieron experiencias negativas no mejoraron. En contraste con su hipótesis, encontraron que se producían mejoras significativas en los pacientes que informaban haber tenido experiencias religiosas o trascendentes. A partir de 1953 a 1968, más de 7,000 pacientes fueron tratados con terapia psicolítica, produciéndose muy pocas reacciones adversas. En 1954, el psiquiatra inglés Ronald Sandison publicó los resultados de sus primeras investigaciones, en las que encontraron que el LSD producía una intensificación de los afectos y la actualización de memorias abractivas, que derivaban en una mejora significativa de la condición neurótica de los pacientes después de una única administración. Y entre 1957 y 1973 fueron tratados más de 2,500 alcohólicos, adictos a drogas y pacientes neuróticos con esta modalidad de tratamiento psicodélico. Bueno, en 1959 se celebró la primera conferencia internacional exclusivamente dedicada al uso del LSD en psicoterapia en Nueva York. En 1960 se celebró el First European Symposium for Psychotherapy under LSD 25 en Göttingen, donde se designó este nuevo método psicoterapéutico como psicólisis. 1960 a 1967, Eric Kass realizó un estudio comparativo sobre la acción analgésica de varias sustancias en pacientes terminales de cáncer.
comparó las hipotéticas propiedades analgésicas del LSD con las dos potentes y reconocidas drogas analgésicas, la hidromorfinona y merperidina, Dilaun y Demerol. Sorprendentemente, se encontró como una disminución del dolor y una actitud más relajada ante la muerte en los sujetos en los que se les había administrado LSD. En un estudio posterior con pacientes terminales de cáncer, encontró mejora en la comunicación, el estado de ánimo y la autoestima de los pacientes, la aparición de experiencias de tipo religioso, así como un cambio en las creencias religiosas y filosóficas de los pacientes y en su actitud respecto a la muerte. En el año de 1961 a 1963, Larry y Menzer llevaron a cabo una investigación para estudiar el potencial de la psilocibina en la rehabilitación de presidiarios. Administraron psicoterapia de grupo asistida con psilocibina a 32 prisioneros en la cárcel con el objetivo de reducir la tasa de reincidencia. Encontraron diferencias significativas en 12 de las 18 escalas de California Personality Inventory y en una escala del MMPI. Sin embargo, las tasas de reincidencia no se vieron reducidas, algo que los autores atribuyeron a la falta de programas institucionales de apoyo para los exconvictos que abandonaban la cárcel. En el año de 1966 se produjo la prohibición legal de estas sustancias, primero en los Estados Unidos y poco a poco, años después, en los países europeos. En el año de 1980 se abrieron por primera vez nuevas perspectivas para una consideración adecuada del potencial terapéutico de estas sustancias. Desde entonces se han conducido nuevas investigaciones en Estados Unidos y diversos países europeos, y cada vez se está produciendo una mayor apertura hacia esta modalidad terapéutica. También se han abierto nuevas perspectivas terapéuticas como resultado del desarrollo de sustancias con un espectro de acción específico y o con menores efectos secundarios, especialmente en la psilocibina y MDMA. A continuación les hablaremos de los conceptos centrales y daremos una pequeña descripción del tema. En la última década, el mundo está viviendo una transformación radical con respecto a las drogas psicodélicas. Tras el rechazo social y el silencio investigador surgidos a raíz de la prohibición del LSD en los años 60, en los últimos años se ha producido un doble y simultáneo fenómeno de renacimiento. Por un lado, la revaloración científica y terapéutica de drogas y sustancias que sufrieron un proceso de auge y posteriormente demonización asociada siempre a movimientos juveniles. El LSD permitiría volver a revivir episodios traumáticos que habían quedado ocultos en el trastero de la mente, en el inconsciente, al poder sacarlos del olvido y experimentarlos de nuevo como si se tratara de una vuelta al presente de un pasado olvidado. El paciente tenía oportunidad de poder atravesar e integrar esa experiencia que le había dejado inválido para la vida cotidiana, para la relación con los demás o consigo mismo. Bueno, el primero de estos conceptos es el psicología, y este era un método que se basaba en los conceptos del psicoanálisis clásico y su objetivo era reformar la activación de memorias inconscientes, impulsando emociones y conflictos con dosis bajas de LSD. Lo que este método producía en sus pacientes era un estado alterado de conciencia. Este es muy parecido al sueño, pero vivido, ya que era claro y lúcido. Algunos ejemplos de la psicosis son el trastorno delirante, la esquizofrenia o el trastorno bipolar. El segundo es la terapia psicolítica, y esta terapia se basaba en una sustancia con el paciente, y cuando esta sustancia comienza a hacer efecto, se coloca al paciente en una habitación oscura, recostándolo en un sofá, el cual es atendido por una enfermera capacitada y siendo visitado constantemente por un psiquiatra. La dosis es ajustada de forma individual
para que el paciente se encuentre orientado y en comunicación con la enfermera auxiliar. Los comentarios del paciente son registrados en una grabadora o por escrito y después se le entregan al paciente para preparar un documento retrospectivo. Al final de esta sesión no se discute la experiencia, sino que se trabaja en sesiones pero sin administración de sustancias, y la siguiente sesión sería de acuerdo a los principios de la psicología profunda. Y por último es la terapia psicodélica, y este es un proceso que busca inducir experiencias de tipo místico o religioso en sus pacientes como base de acción terapéutica. Para esto se utilizaba altas dosis de LSD y contaban con un ambiente tranquilo y música relajante para favorecer los insights profundos y las experiencias religiosas. Bueno, pues ya casi por terminar, les voy a explicar y les voy a dar una breve conclusión de cómo influyó profundamente la psicolítica y la psicodélica en la psicología transpersonal. Bueno, pues primero sabemos que la psicología transpersonal es una rama de la psicología y pues que se basa en integrar los aspectos espirituales y trascendentes de la experiencia humana, que pues nosotros como seres humanos trascendamos el sentido de nosotros mismos, justamente pues para lograr identificarnos con una conciencia mayor, y pues aquí es donde se establecen métodos terapéuticos para trascender, para sanar traumas psicológicos que pues muchas de las veces nos llegan como a limitar, entre otras cosas. Entonces es pues donde influye, ¿no?, con la terapia psicodélica y justamente el descubrimiento de que se podían inducir y producir experiencias de carácter místico o experiencias cumbre a través del uso de determinados agentes farmacobiológicos. Recordemos que pues las experiencias cumbre son experiencias de vida en las que pues la persona se siente en completa armonía consigo misma y pues con el medio que la rodea. Se experimenta como un profundo bienestar y una fuerte sensación de felicidad. Entonces, pues lo que da como resultado lo que llamamos transformaciones de conciencia, o bien la búsqueda de replicar o potenciar la alteración de la sensibilidad que producen las drogas alucinógenas para romper pues los límites impuestos de la conciencia y la realidad de pues cómo vemos las cosas y cómo es que la vivimos.